24 horas. Central. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Tras el fin del paro de Codelco, dirigentes y la empresa acordaron una mesa de trabajo para abordar el futuro de la división Ventanas y asegurar una transición justa en el proceso. Se comprometió además que se potenciará la refinería. Sin embargo, las negociaciones no dejaron a todos los trabajadores conformes. Mientras en Ventanas sacaban las cadenas, en el resto de las divisiones comenzaban a llegar trabajadores, otra vez a sus turnos, tras el anuncio de sus dirigentes en Santiago. Ya le hemos informado a nuestros presidentes de cada sindicato que a partir de este minuto vamos a levantar la paralización. Una jornada clave de negociaciones entre el gobierno, la estatal y dirigentes. Buenos días. En el centro de Santiago, 9:30 de la mañana, partía la primera reunión. Hermetismo absoluto. Según dirigentes, cerca de 50.000 trabajadores se habrían sumado al primer día de movilización, pero hoy la cifra bajó. En el Teniente algunos ya se habían descolgado del paro, mientras en Chuquicamata otros se alistaban para sus turnos. Eso sí advirtieron, esperarían los resultados en Santiago. Y así, tras varias horas de negociación, salió humo blanco. La administración y los dirigentes sindicales convinieron establecer como principio de diálogo el cuidado de la salud, la protección del medio ambiente, así como el resguardo de la empleabilidad junto al potenciamiento de Codelco como empresa pública. Un acuerdo al que se llegó luego que la empresa ratificara su compromiso de dar continuidad a la división Ventanas, potenciando su refinería a través de la inversión. Escuchar de verdad que hoy día van a existir aportes, ¿cierto?, para la división Ventanas, para fortalecer a lo menos la refinería, nos permite entonces mirar con optimismo y nos mirar con esperanza. Sin duda que ahí tenemos que seguir trabajando, un proceso que es estable, que es amigable con el medio ambiente y que debemos seguir potenciando para seguir procesando nuestros ánodos provenientes de distintas fuentes. Se acordó también una mesa de trabajo entre dirigentes y Codelco, que abordará el futuro de la división y, según indicaron, asegurará un convenio de transición justa en el proceso. En concreto hay un compromiso de no despedir gente entonces de aquí a que se materialice todo el cierre de la planta de fundición. Nosotros estamos con los trabajadores, pretendemos hacernos cargo de todas sus demandas. Y ahí vamos a ver, dependiendo, ¿cierto?, de los tipos de trabajadores que tengamos, qué es lo que vamos a hacer, reconversión, reposicionamiento en alguna otra división, o si no es posible, buscar una salida que sea adecuada para los trabajadores. Pero la decisión no a todos los dejó conformes. ¿Por qué no hace entrar la gente sin tener toda la información? Porque no sabemos qué nos dieron la orden de abrir la puerta. El acuerdo que tomaron, ¿en qué nos afecta a nosotros? El único beneficiado es la federación en esto. Molestia de quienes, más allá de potenciar la refinería o un plan de cierre de la fundición, derechamente pedían revertir la medida. La federación nos dio vuelta a la espalda. Pantoja, eres un mentiroso. Que ellos me digan qué es lo que pasa si no estamos todos con una incertidumbre, pues. Entiendan. Son 32 años que llevo trabajando y tengo 35 contratistas y 35 familias que no sé qué voy a hacer con ellos. El turno que está en turno A, ¿entra ahora? Sí, nosotros están a las 20, sí. Él entra, nosotros entramos, los turnos esa es la información, si estamos fritos, ya se bajaron todos. Hoy Ventanas está mandatada por ley a fundir material. Para cerrar esta división será necesario un cambio legal que aún genera incertidumbre. Vamos a seguir nosotros insistiendo, vamos a seguir esforzándonos para que esta ley de verdad no prospere, para que esta ley de verdad no se ejecute, no tenga las modificaciones que se pretenden hacer. Hoy día nosotros no le hemos presentado ninguna propuesta, por lo tanto, si ellos se refieren a que están en desacuerdo de los cambios que se quieren hacer, la verdad es que queremos conversar con ellos precisamente esos cambios.
Además de la mesa de trabajo con Codelco, los dirigentes tendrán otra con el gobierno, donde se dialogará sobre los futuros cambios a la normativa. Nosotros, por nuestro lado, también tendremos que hacer presentes nuestros puntos en esta conversación y, por lo tanto, después de que concluyan estos espacios de diálogo, ir al Congreso donde va a residir el debate respecto a este proyecto de ley. Aunque aclararon, la decisión de cerrar la Fundición Ventanas se mantiene, lo que hasta ahora sigue generando más dudas que certezas en algunos sectores. El inicio de un proceso de cierre. Así fue catalogado por Codelco lo que viene ahora en la división Ventanas tras el acuerdo con los trabajadores. Desde la empresa estatal ya están desarrollando un plan estratégico que permita avanzar en esta materia, un proceso que podría demorar 10 años. ¿Cuáles son los pasos que vienen? Desde hace 58 años, Puchuncaví ha vivido las dos caras de la moneda. La creación de la división Ventanas generó puestos de trabajo, pero también un deterioro medioambiental. Hay sentimiento encontrado, Codelco igual apoya harto a la comunidad de acá. Entonces, claro, los temas de contaminación, los míos han caído al hospital también, pero no tampoco echarle solamente la culpa a Codelco. Estas empresas dan trabajo, pero claro, o sea, tienen que ser más amigables con el medio ambiente. Aquí estamos todos con el problema de la contaminación. Codelco por casi 6 décadas ha trabajado en la fundición y refinación del producto. Esta primera es la que dejará de funcionar y que tiene cerca de 350 trabajadores. Eso sí, no sería de un día para otro. Lo primero es modificar y hacer más flexible la Ley 19.993, que obliga a fundir los minerales de la Empresa Nacional de Minería solo en Ventanas. Ahí la voz la tendrá el Congreso. Aprobada la ley, se solicitará la paralización temporal, proceso que dura entre 6 a 10 meses para finalmente concretar la paralización definitiva. Posterior a eso, se deberán realizar estudios para poder comenzar con la desmantelación, un proceso que aproximadamente duraría 10 años. Nosotros tenemos que seguir operando mientras la ley esté vigente. No es el cierre en forma apresurada, sino que lo que estamos diciendo es que estamos iniciando un proceso de cierre y es lo que hemos dicho y le estamos implementando. Proceso que sigue de cerca a la comunidad y que para los expertos es fundamental las señales que dé la empresa para no tener mayores efectos socioeconómicos. Un plan que genere certezas en la población, el conflicto social deja de incubarse y se reduce. Por lo tanto, la empresa hoy día es clave en dar esa señal de que en el fondo la gente se va a poder reconvertir. Pero, ¿cuáles son las principales razones del cierre de esta fundición? En los últimos años, los eventos de intoxicación se han masificado, pero la preocupación no es solo por Codelco. Otras 15 empresas también trabajan en el sector, el mismo que presenta adversidades climatológicas, es decir, hay días donde el aire no se dispersa, situación que no se ha revertido pese a las millonarias inversiones. Lo fundamental es bajar la exposición aguda a las personas. El cierre de la fundición, a menos que haya un 99% de captura, es lo que tiene que ocurrir para poder bajar la contaminación atmosférica que desaparece el momento que desaparecen las fuentes. Pero este cierre de la fundición no significa que será para toda la planta de Ventanas. De hecho, dentro del acuerdo entre Codelco y los trabajadores está seguir potenciando la refinería que tiene 425 trabajadores, con más inversión. Lo mismo para el resto de las fundiciones que tiene Codelco, pero ¿se creará una nueva? Vamos a seguir invirtiendo como lo hemos hecho en las distintas fundiciones que hoy día tenemos en operación. Y el tema de una nueva fundición es un tema de discusión nacional que efectivamente vamos a trabajar a través del Ministerio de Minería. El gobierno y Codelco se comprometan a que todo el cobre se va a fundir y se va a refinar en Chile. Ese para nosotros es nuestro óptimo. Futuras inversiones a las que Codelco podrá acceder justo cuando se firmó el acuerdo con el gobierno que le permitirá reinvertir el 30% de sus utilidades en medio de un proceso de cierre que marcará un antes y un después en Puchuncaví. Y un difícil escenario enfrentará al gobierno para lograr los votos que le permitan extender el estado de excepción en la macrozona sur. El Ejecutivo hoy día anunció la decisión, pero deberá sortear las advertencias de la oposición y las dudas que genera esta medida en su sector. Kevin Felgueras con la nota.
En conjunto hemos resuelto recomendarle al presidente de la República volver a prorrogar el estado de excepción en la zona. Por tercera vez el gobierno toma esta decisión y por segunda el Congreso deberá pronunciarse si extiende o no el estado de excepción en la macrozona sur. Una reducción importante en torno a quemas de camiones de más de un 85%, en torno a ataques de vehículos en un 65%. Necesitamos mantener las acciones investigativas para lograr desarticular las bandas que operan en la zona. Argumentos tras el trabajo conjunto de Fuerzas Armadas y policías que ha generado más de 20.000 controles en la zona y 47 detenidos, números que para La Moneda respaldan la idea de una nueva prórroga, propósito complejo, por lo que este tema provoca en su coalición. Lógicamente vamos a apoyar, entendiendo que no es fácil. He votado abstención y es lo más probable que lo haga en las próximas votaciones. Requiere de antemano conocer los antecedentes que ha tenido a la vista el gobierno para determinar su prórroga. Creemos que los estados de excepción no son la solución a un conflicto histórico. Diversas posturas en apruebo dignidad, lo que genera fricciones con el resto del oficialismo, uno que se vio dividido en la primera votación y que incluso generó la molestia entre el Partido Socialista y el Comité Político. Hoy no solo el PS pide alinearse con La Moneda. Lamentablemente se presenta el proyecto con las mismas características para prorrogarlo. Yo la verdad que lo voy a votar a favor y hago un llamado a los partidos más cercanos al gobierno de apruebo de dignidad, que todos sus parlamentarios, hombres y mujeres, estén en la línea de apoyar este proyecto. Esperamos, eso sí, que en esta votación estén los votos de todos los partidos del gobierno, de que no hayan de nuevo fugas, digamos, o gustitos personales. Esperamos que el oficialismo se ponga detrás del gobierno ante esta decisión que es por el bien de la región y que sin duda va a contribuir a resguardar la seguridad de las personas. Decisión política que complica a La Moneda porque parlamentarios de distintos sectores exigen claridad en la información, por ejemplo, en los hechos que ocurrieron en Curanilahue, donde se acusó inacción de las Fuerzas Armadas. La idea de eliminar el carácter de acotado es otro de los factores que incidirá en esta segunda votación. Sin tener una explicación de qué es lo que ocurrió en ese ataque, es muy difícil poder apoyar la propuesta de extensión del estado de excepción constitucional. Esta vez tendrá que ser en toda forma, en toda ley. Elemento fundamental también para la centroderecha, sector político que está consciente de la división oficialista. Por esto las exigencias van de la mano con las advertencias. Solo le pedimos al gobierno es que se saque la venda de los ojos y le quite la camisa de fuerza a las Fuerzas Armadas. Si el gobierno no tiene los votos de su propia coalición en el Parlamento, ¿por qué la oposición debiera prestarle los votos? Decisión que una vez más implicará diálogo y negociaciones en el Congreso para que en la Cámara y el Senado se logre la mayoría que requiere el gobierno para continuar por 15 días más con el estado de excepción en la macrozona sur. Personalmente voy a insistir al gobierno en quitar el apellido de acotado y tener un estado de excepción en plenitud. Tenemos que hacerlo sobre la base de principios y convicciones, no de cálculos de otro tipo. Así que yo espero que todos los sectores políticos estén a la altura. Convicción que La Moneda buscará consolidar con argumentos y datos estadísticos, números que también presentó la multigremial, que aseguró que los hechos de violencia en la zona aumentaron en un 89% los primeros 100 días de gobierno. Esto por el retraso de la implementación de un estado de emergencia. Creemos que aún falta mejorarlo, intensificarlo, mayor dotación, que permita efectivamente reducir los delitos a niveles más significativos. El estado de excepción a nosotros, ¿qué nos sirve? Poder maximizar la cobertura policial preventiva, independiente de que haya o no haya un estado de excepción, tenemos que seguir trabajando en forma normal en beneficio de la ciudadanía. Nueva prórroga del estado de excepción constitucional en la macrozona sur, la segunda que tendrá que votar el Parlamento el próximo 29 de junio. Y a esta hora tomamos contacto desde el Palacio de la Moneda con el ministro secretario general de la Presidencia. Ya lo vemos en la pantalla. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Connie? Ministro, vamos a hablar obviamente del rol que usted jugó y de lo que ocurrió hoy día con los trabajadores de la Fundición Ventanas y de Codelco, pero primero veníamos, ¿cierto?, de la nota sobre el estado de excepción y yo quiero preguntarle si usted, digamos, la última votación, cuando se pidió la prórroga, la primera prórroga al Congreso, fue una jornada súper tensa para usted, donde recibió duras críticas, sobre todo del Partido Socialista. ¿Usted cree que van a estar los votos esta vez, considerando que la UDI ya dijo que no le gusta este carácter de acotado del estado de excepción y que diputados de su propio sector, del Frente Amplio, también tienen muchas dudas?
A ver, lo primero para despejar es que cuando hablamos del decreto en materia de estado de excepción, es un decreto que en su artículo primero define cuál es el territorio y el objeto del estado de excepción. Y en el artículo tercero define que los jefes de zona tienen la facultad para ejercer todas las atribuciones que la ley les permite. Por lo tanto, cuando se habla de carácter acotado es porque se define el carácter estratégico que se ha conversado tanto con los jefes de zona de las Fuerzas Armadas como también con las policías en el hecho de que el objetivo primordial es custodiar las rutas. Y eso ha sido, de hecho, el principal gatillante de que hoy día tengamos estado de excepción, los eventos y los atentados que han habido en las rutas. Por lo tanto, yo al menos diría que hay una especie de intento político por desvirtuar lo que hoy día y el trabajo que se está haciendo, que ha obtenido buenos frutos en la zona macrosur en materia del resguardo preventivo del estado de excepción por parte de las Fuerzas Armadas en conjunto y en coordinación con las policías, porque en este caso están operando con plenas capacidades. Eso por un lado. Y por otro lado, yo diría que la respuesta, por supuesto, que siempre la va a tener el Congreso cuando se consulta si es que vamos a tener o no los votos. Uno nunca lo puede saber de antemano, pero nosotros creemos que para poder planificar bien la salida del estado de excepción en un contexto en el que hubo alzas y que nosotros estamos haciendo un trabajo de inteligencia, por un lado, que ha logrado algunos frutos hasta ahora, y por otro lado, implementando el plan Buen Vivir, además de estableciendo un calendario de diálogo con distintos loncos y distintas comunidades para poder avanzar en la agenda política, a nosotros nos parece que lo prudente es generar una extensión, en este caso, del plazo del estado de excepción. Serán los parlamentarios y parlamentarias quienes luego, por supuesto, tendrán que responder ante la ciudadanía si es que están por la afirmativa o por la negativa. Ya, pero usted es el responsable básicamente de conseguir esos votos y de la relación con el Congreso y ha estado en conversaciones. Entiendo que hoy día, por ejemplo, se reunió con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Me imagino que limaron asperezas con ese partido también porque las relaciones no han estado tan buenas. Entonces, por eso le pregunto, ¿usted está confiado en que va a tener los votos de todos los sectores, los votos que necesita para poder extender una vez más el estado de excepción acotado que ha propuesto el gobierno? A ver, nunca es un buen consejo el estar confiado cuando se trata de ir a convencer a personas de un proyecto, pero yo al menos creo que va a primar la necesidad de poder mantener este estado de excepción, porque de lo contrario se retira la protección que hoy día tienen vecinos y vecinas de la zona macrosur, y yo creo que ese sería un escenario que nadie desearía en el Congreso. Por lo tanto, con los argumentos que nosotros tenemos que ir al Congreso, por cierto, son para convencer, pero yo al menos espero que eso pueda tener un buen resultado el próximo día miércoles. Ministro, ¿será la última vez que el gobierno pide una prórroga del estado de excepción en la macrozona sur? La ministra del Interior, tal como lo ha señalado, es que nosotros estamos haciendo permanente y constante evaluación del estado de excepción. Todos los días jueves se hace la evaluación, se hace también las recomendaciones por parte de las distintas autoridades, por parte de las Fuerzas Armadas y también de las policías, y se hace una evaluación política. Por lo tanto, jueves a jueves, o cada 14 o 15 días, que es lo que dura, los días jueves se va haciendo esta evaluación, así que no se puede descartar ninguna acción hacia el futuro. Por lo tanto, pero algo que es bien claro, nosotros estamos día a día trabajando para que esto en algún momento tenga que terminar. Eso es un propósito que la ministra también lo dijo en el Senado y en la Cámara cuando fue a pedir esta prórroga, pero nosotros día a día estamos trabajando para que que es un estado de excepción, pueda dar paso a un estado de normalidad. Ministro, vamos a las negociaciones con los trabajadores de Codelco. ¿Cómo se logró que los trabajadores pasaran de acusar de traición al gobierno y a la empresa a sentarse en la mesa a negociar y deponer las movilizaciones? ¿Qué pasó? A ver, yo creo que ocurrieron varias cosas importantes. Nosotros ya habíamos tenido una conversación con los trabajadores el día viernes, ya se venía haciendo un trabajo previo desde la empresa. Creo que el día de ayer se dieron muy importantes señales por parte del gobierno con la reinversión y la política de reinversión en Codelco, que eso es algo que venían los propios trabajadores de la federación, pero también el mundo cercano a Codelco venía pidiéndose mucho tiempo, que es que en vez de que todo lo que
produce Codelco se vaya al Estado y por lo tanto descapitalizar la empresa y por lo tanto generándole pocas oportunidades para poder reinvertir o teniendo que endeudarse para hacerlo, es que el gobierno tomó la decisión de que el 30% de las utilidades se vayan a la reinversión en la empresa en proyectos que permitan que Codelco dure mucho más tiempo, o sea, que le permita tener mayor proyección en el tiempo, mayores inversiones en tecnología, mayores inversiones precisamente en las fundiciones o en las plantas de refinamiento que permitan agregar valor al proceso de la extracción y procesamiento del mineral. Entonces, todas esas cosas fueron muy bien recibidas ayer y yo creo que eso, más la insistencia que le hemos hecho a los trabajadores y trabajadoras para estar en una mesa de trabajo, de garantizar los puestos de trabajo tanto a quienes están en Codelco como también las mesas que se establecen con contratistas, el que también hayamos dicho que vamos a fiscalizar de manera firme a las empresas privadas del polo industrial, el que se haya dicho que va a haber una inversión en Ventana, pero en la planta de refinamiento. Yo creo que todo eso fue ayudando para que hoy día podamos tener el cese del paro de los trabajadores y también el anuncio de estos dos avances en materia de mesa de trabajo. Ministro, usted ha dicho que no hay pie atrás en la decisión del cierre de Ventanas. Para que quede muy claro, ¿Ventanas se cierra sí o sí? El cierre de Ventanas ya es una decisión tomada al menos por parte del gobierno. Esto tiene que ser habilitado por una ley, porque la ley hoy día mandata a fundir el mineral en Ventanas. Entonces, esto tiene que trasladarse a una discusión en el Congreso. Al menos por parte del gobierno es una decisión tomada. Nosotros respaldamos porque estamos en una zona saturada que merece tener una reconversión también y la posibilidad de estar libre de contaminación. Esto tiene un plazo. En general, los cierres de plantas como esta demoran de algo así como entre 7 a 10 meses en poder cerrar. Y por lo tanto el compromiso del gobierno es poder impulsar ese proceso y en eso estamos junto con los trabajadores para también recoger cuáles son las inquietudes. Sabemos que la Federación de Trabajadores del Cobre y los distintos sindicatos tienen el mandato de que no se cierre y es entendible su postura, pero como nosotros le hemos dicho y manifestado de manera muy transparente que la decisión es avanzar hacia el proceso de cierre, entonces también ellos están haciéndonos llegar todas las inquietudes que les preocupan en materia laboral, pero también en materia de proyección estratégica, en materia del Estado para la fundición. Y eso lo estamos tratando de recoger con distintas instancias de participación también para el proceso de reforma legal. Ministro, como usted bien dice, para que el proceso de cierre comience, lo primero es modificar y hacer más flexible la ley 19.993, que obliga a fundir los minerales de la ENAMI exclusivamente en Ventana. Pero los trabajadores hoy dijeron que no apoyarían un cambio a esa ley. Entonces, ¿cómo se hace para que la mesa de negociaciones, digamos, dure, no se quiebre? Porque sin esa modificación no hay cierre de Ventanas, ¿cierto? Hoy día fuimos absolutamente claros con la Federación y creo que esa transparencia nos ha permitido establecer un vínculo de confianza que nosotros esperamos alimentar. En el fondo les dijimos, nosotros entendemos cuál es su rol, la autonomía que tiene el movimiento sindical y que ustedes tienen un mandato de nunca apoyar el cierre y por lo tanto no apoyar un proyecto de ley. Pero al mismo tiempo, nosotros que ya hemos tomado esa decisión política, pero queremos incorporarlos en las inquietudes que hoy día a ustedes más le aquejan del proceso de cierre, queremos incorporarlas y con eso ir al Congreso, entendiendo cuál es su rol y cuál es el rol que tenemos que tener nosotros. No tenemos la expectativa, al menos en esa mesa, que es la legislativa, de llegar a pleno acuerdo, pero sin incorporar sus preocupaciones. Hay otra mesa, que es la mesa, por ejemplo, que tienen con el gobierno corporativo de Codelco, en el que yo creo que todos los acuerdos que lleguen ahí van a ser acuerdos de ambas partes, ¿no? Porque van a apoyar procesos de inversión, por ejemplo, en Ventana para la refinería, en políticas de un nuevo pacto estratégico para la fundición, en el diseño y la conversación en torno a una nueva planta, una mega planta de fundición que se pueda generar por parte de Codelco. Y yo creo que todos esos proyectos van a tener pleno acuerdo. Entendemos que en lo legislativo vamos a tener un tope, vamos a tener posturas distintas, pero el gobierno ya ha tomado ahí una definición y sin perjuicio de esa definición, igual hemos podido establecer un diálogo con los trabajadores y trabajadoras y yo creo que nos entendimos en esa distancia, pero al menos haciéndonos cargo de las preocupaciones que manifestaban. Entiendo que ese proyecto está avanzado. ¿Cuándo ingresa al Congreso? Todavía no tenemos fecha, esperamos que se genere la primera mesa de trabajo el día martes, o sea, el día martes ya vamos a tener una mesa de avance de esto, así que probablemente en las próximas semanas tengamos una novedad, pero como lo dije hoy día y lo repetí, la definición de avanzar hacia un proceso de cierre por parte no solo del gobierno corporativo de Codelco, sino por parte del gobierno, tal como lo dijo el presidente, se mantiene firme, pero queremos que esto sea
con los menos daños en términos laborales y en materia de incertidumbre de la empresa minera posible. Así que ese proceso es el que estamos tratando de ajustar antes de llegar al Parlamento, porque sabemos que los parlamentarios y parlamentarias también nos van a hacer las mismas preguntas, porque los trabajadores de la Federación van a ir a tocar las puertas de los parlamentarios y queremos tener respuestas para cada una de esas preguntas que legítimamente ellos han planteado. Ministro, y para terminar, ¿hace algún mea culpa el gobierno de haberse apresurado en el anuncio del cierre de ventanas antes de conversar con los trabajadores? Tal como se lo mencioné hoy día a los propios trabajadores en la reunión, el gobierno, por cierto, que saca aprendizajes de este proceso. Hacer una transición justa en momentos donde hay zonas saturadas y zonas de sacrificio no son decisiones fáciles, y nosotros tomamos nota de todos los aprendizajes de este proceso para lo que puedan ocurrir hacia futuro en otros lugares donde pueda estar saturado, donde puedan ser zonas de sacrificio. Pero creo, como lo han dicho algunos dirigentes y dirigentes locales de Quintero Puchuncaví, que hablar de que esta es una decisión apresurada cuando hace 30 años ya habían reportajes que anunciaban lo saturada que está la zona con el cordón industrial, puede sonar un poco violento para las familias que han vivido sobre todo procesos con enfermedades de por medio. Por lo tanto, más que decir apresurada, yo creo que se pueden hacer las cosas mejor, con más diálogo. Esa autocrítica nosotros siempre la vamos a tener, y creo que nos caracterizamos también por decir, mira, si sacamos aprendizaje de acá, tratemos de incorporarlos para los próximos procesos, pero decir que es algo apresurado cuando se tuvieron que cerrar colegios, a mí no me parece que es el término adecuado. Ya, pero reconoce, ministro, que digamos se debiera haber hablado con los trabajadores antes de hacer el anuncio oficial, porque más allá de que esta es una discusión, como usted dice, que se lleva 30 años, que hay mucha gente que ha anunciado que esto había que hacerlo y que hay que cerrar ventanas, nadie se había, digamos, atrevido a hacer el anuncio. Lo anuncia el presidente Gabriel Boric y termina con un paro de más de un día en todas las divisiones de Codelco. Entonces, la pregunta es, ¿se equivocó el gobierno en haber anunciado primero el cierre y después haber conversado con los trabajadores? A ver, se conversó antes con los trabajadores, para que quede claro. Ellos dicen que no. Anunció. No, sí, se juntaron antes, solo que no se les anunció la decisión hasta que no la tomara el directorio, porque eso es un respeto al gobierno corporativo de Codelco. Y decir también que Codelco, en su directorio, apenas terminaron su reunión de directorio, antes de hablar con la prensa, antes de hablar con cualquier persona, la primera reunión que tuvieron fue con los trabajadores de Ventanas para comunicarles la decisión. Por lo tanto, fueron los primeros comunicados. Ahora, alguien podrá decir, podrá mirar el vaso medio lleno o medio vacío. Tú me haces la pregunta diciendo, ¿se pudo haber hecho todo esto distinto con un día de paro, lo que significaba? Bueno, yo al menos trato de mirar el vaso medio lleno de lo que significó el poder hoy día concordar que uno de los aspectos estratégicos para Codelco va a ser la fundición y refinación. Eso no existía dentro de los objetivos estratégicos de Codelco. Y que eso haya demorado un día de paralización, a mí me parece que va a significar un avance significativo para el proyecto de la empresa estatal cuprífera hacia el futuro. Por lo tanto, yo al menos hoy día, en el rol que me toca, con todos los aprendizajes que significa el proceso, miro el vaso medio lleno y creo que vamos a tener un Codelco fortalecido para lo que viene hacia adelante, y por cierto, de la mano de las trabajadoras y trabajadores con la Federación de Trabajadores del Cobre y también con los sindicatos a nivel local para resolver las distintas preocupaciones. Y no olvidar también la mesa ambiental que se va a generar para poder fiscalizar en ese cordón industrial y en las distintas zonas de sacrificio para poder mejorar los estándares también de las empresas privadas, muchas de ellas que han pasado desapercibidas, pero que son grandes responsables, no solo ahí, sino en otras zonas, de la contaminación y la polución que, producto de algunas leyes que no han estado actualizadas, siguen contaminando sin tener ninguna repercusión. Ministro Giorgio Jackson, muchas gracias por estar esta noche en 24 Horas Central. Muy buenas noches. Muchas gracias a ti, que estés muy bien, y saludos a la gente en la casa. Y una persona fallecida por la caída de un árbol, vientos de hasta 100 kilómetros por hora y olas que superaron los 3 metros. Esas fueron algunas de las consecuencias del sistema frontal de las últimas horas, que azotó con mayor fuerza la región de Valparaíso, donde varias embarcaciones terminaron incluso bajo el agua. Imágenes de las consecuencias del primer sistema frontal del invierno. Lluvia y viento a partir de la noche del miércoles dictaba el pronóstico y se cumplió. Factores a los que se sumaron las marejadas en Guanaqueros, región de Coquimbo, y también en la región de Valparaíso, donde por la mañana esta era la postal. Alrededor de las 4 de la mañana, ambas embarcaciones se encontraban fondeadas en la bahía y producto del fuerte de viento y también de la altura de ola, finalmente estos fondeos se dieron, garrearon y terminaron varadas acá en la playa.
Los vientos de hasta 55 kilómetros por hora que generaron olas sobre los 3 metros de altura voltearon este velero y otra embarcación naval en la bahía de Quintero. Con una imagen similar despertaron los lancheros de Valparaíso. Quedé con los brazos cruzados a mi familia, tengo 2 hijos, mi señora. Ahora lo único que trato que me apoyen nomás, por tratar de poder salir adelante, tratar de flotar, reflotar la embarcación, no sé. Imagínate, pierde el armador, pierde el tripulante, pierde el patrón y todo eso que conlleva, porque detrás de cada uno hay familias, po. 2 lanchas y 3 botes terminaron hundidos en el muelle Prat a causa del viento y las marejadas, aunque según los lancheros a las condiciones climáticas se suma otro factor, el ingreso de un remolcador que dicen habría influido en la afectación de sus embarcaciones. El remolcador fue la culpa de lo que tuvo el acceso de todas las embarcaciones que se rompieron, porque él puso mucha potencia en sus motores. Cuando se armó un oleaje muy grande, la presión fue muy fuerte, lo jugó en contra el oleaje, el remolcador haciendo su maniobra. Yo inicialmente lo descartaría, se mantuvo un monitoreo permanente desde la Capitanía de Puerto al sector de la Poza de Abrigo, donde se veía in situ el golpeteo de las mismas embarcaciones menores, que son embarcaciones menores que tienen una gran cantidad de años, ¿cierto? Y que están vetustas en algunos sectores. Son cosas de la vida. Cosas de la vida. Como les digo, gracias a Dios tenemos seguro. El seguro va a tener un público abajo. Sistema frontal frío marcado por marejadas, vientos y precipitaciones que la estación Rodelillo en Valparaíso registraron 33,7 milímetros de agua caída en las últimas 24 horas. En Curauma, este condominio entregado en 2021 resultó anegado a causa de la lluvia. La segunda lluvia que vivimos y la segunda vez que se inunda, y ahora es mucho más grave porque si tú ves ahí, la tierra está cediendo hacia abajo, puede ser que el muro de contención que hay ahí, la tierra ceda y eso va a caer en todos nuestros departamentos. Igual estos departamentos son nuevos, una inversión que todos hicimos, entonces igual la inmobiliaria de verdad ha sido todo desastroso desde todos los puntos de vista. Vientos que en las faldas del Cerro Placeres provocaron la caída de árboles que mantuvieron cortada la ruta por gran parte del día. Estamos todos parados, si no hay ningún vehículo arriba. Estamos todos esperando para entregar los pedidos. Quedan 2 árboles todavía que están siendo un peligro grande. De hecho, explotó el transformador que está arriba, está sin luz todo el sector. Más compleja fue la caída de este otro árbol en el Romeral cercano a Curicó, donde de los 2 ocupantes del vehículo, uno quedó con lesiones graves y el otro perdió la vida. Las causas por el cual se desprende la pacificación de este árbol son debido en un principio a las inclemencias del tiempo. Había bastante viento en la zona, en el lugar. A esa hora habíamos bastante lugar, teníamos bastantes llamados por la misma situación y acá uno puede ver que el árbol se arrancó de raíz. Condiciones meteorológicas que cobraron la vida de una persona en la región del Maule y destruyeron varias embarcaciones en la región de Valparaíso. Fuertes ráfagas de viento, precipitaciones y marejadas que para este viernes se espera vayan en retirada para así rescatar lo que quedó de este sistema frontal. El precio del dólar batió todos los récords al superar por primera vez en la historia los 900 pesos. Productos importados como los autos, la tecnología o las bencinas podrían ver muy presionados sus valores de seguir esta tendencia. Un rally por estos días corre el precio del dólar. El billete norteamericano no para de subir y alcanzó un nuevo récord histórico, 904 pesos. Una variación significativa, por eso varios compradores cotizaban antes de tomar una decisión. ¿Subió mucho, lo has notado? Sí, demasiado, de hecho, porque antes comprábamos a 820, algo así, pero ahora está demasiado elevado. Caro, caro. Afecta mucho a todos. Pero son los tiempos que estamos viviendo. Hace 2 semanas el dólar lo estaba comprando en 8.30 y ahora nada que hacer. El fantasma de una recesión en Estados Unidos y nuevas restricciones sanitarias en China que han afectado negativamente al precio del cobre han disparado el dólar en las últimas jornadas. Solo esta semana la divisa ha subido su valor en 29 pesos y en junio la variación al alza ha llegado casi a los 80 pesos. La tendencia podría continuar. Las probabilidades de recesión en Estados Unidos producto de la suba de tasa de interés son más altas, en el escenario de más incertidumbre mundial, y es un fenómeno global. ¿Podría seguir subiendo en las próximas sesiones? No creemos que haya tocado un techo, puede seguir subiendo. Depende un poco de las noticias, la certidumbre que pueda llegar a haber en las próximas sesiones.
Alza del dólar que amenaza con mantener alta la inflación. Es que si sube la divisa, suben de precio los productos importados. Por ejemplo, los autos nuevos, de mantenerse esta tendencia, podrían subir de precio. Necesariamente eso se va a ver registrado en la nueva lista de precios, porque los precios que los importadores registran son aquellos que tienen principalmente el efecto del valor del dólar. Así como cuando el dólar baja, los precios bajan, cuando el dólar sube, especialmente en condiciones como la actual, el precio del vehículo debería subir. Productos tecnológicos que vienen desde el extranjero también podrían elevar su valor con este histórico precio del dólar. Presiones para el bolsillo que, por ejemplo, podrían coincidir con el Día del Niño. Se pone aún más presión sobre los costos que ya vienen históricamente altos, todos los costos de importación, transporte, etcétera. Y esto se traduce al final en una mayor presión inflacionaria. Alza histórica del dólar que abre el debate sobre si el Banco Central debiese o no intervenir el mercado. Posibilidad que el vicepresidente de la entidad, Pablo García, descartó, al menos por ahora. Convención Constitucional. Quedan solo 11 días para que finalice el trabajo de la Convención Constitucional. Hoy culminó el trabajo para lograr un texto que inicie la propuesta constitucional, el famoso preámbulo. Valentina Reyes está con nosotros con todos los detalles. Valentina, buenas noches. ¿Cómo estás, Connie? Muy buenas noches. Y queremos invitarlos e invitarlas a ustedes, y le pedimos también ahí a la sala de dirección que podamos ver el preámbulo de esta propuesta constitucional acá en nuestras gráficas. ¿Cómo ahí está quedó? La propuesta. Esa es la gran pregunta. Es solo un párrafo de 4, los demás fueron rechazados. ¿Qué quedó? Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Luego de eso empezarían las normas constituyentes. Los otros 3 párrafos, porque recordemos que llegaron al pleno 4 párrafos, los otros 3 párrafos no pasaron, no lograron los 2 tercios, se quedan fuera. No causaron consenso, Connie, especialmente un párrafo que hablaba del estallido social, la fuerza de la juventud y el contexto en el que se llegó a este proceso constituyente. Los detalles de cómo fue esta jornada en que solo quedó un párrafo de preámbulo en la nota de Agustina Álvarez. Se rechaza el párrafo 2, se rechaza el párrafo 3, se rechaza también el párrafo 4. No hay más votaciones, señora presidenta. 3 rechazos que marcaron el primer y único paso por el hemiciclo de los resultados de la comisión de preámbulo. Un proceso que sus propios coordinadores calificaron como triste porque solo uno de los 4 párrafos propuestos fue aprobado. Deliberación que establecería el texto introductorio que abrirá eventualmente la nueva Constitución. Votación antecedida por un intenso debate que por el contenido había dividido a los constituyentes. No es posible que un libro no tenga una antesala, que no tenga algo que decirnos. Este es un preámbulo que nos divide, haciendo justamente lo contrario a aquello que dio origen a este proceso. Ese origen fue el que generó dudas entre los colectivos, principalmente el segundo párrafo que apuntaba a los dolores del pasado y los hechos ocurridos tras el 18 de octubre de 2019. Mención que no convenció a varios colectivos por el trasfondo político detrás de esta fecha. Negar el párrafo 2 es tapar con un dedo la historia que nos tiene acá. Nosotros hicimos en muchas oportunidades intervenciones diciendo que el estallido social es una parte de la historia que divide a los chilenos. Sin embargo, a mi entender es incompleto, ya que lo limita al estallido social, cuando en rigor este fue la expresión última de una crisis social más extensa y profunda. La misma suerte corrió el párrafo 3 que apuntaba al futuro con la frase cambiar nuestro destino sin importar el origen, la condición o las creencias de cada cual. Mientras el último párrafo resultó redundante para los convencionales, por lo que tampoco fue aprobado. En definitiva, solo el primero logró superar los 103 votos, convirtiéndose en el preámbulo de la propuesta constitucional. 24 palabras, de las cuales 4 también generaron diferencias, las que aseguran que Chile está conformado por diversas naciones. ¿En qué quedamos? ¿Somos el pueblo de Chile o el conjunto de naciones que accidentalmente habitamos este territorio? Porque las dos cosas no pueden ser al mismo tiempo. Se refuerza la unidad de las naciones en su diversidad. Estamos juntos en esta historia. Aquí no hay racismo. El párrafo fue aprobado por 107 votos a favor y 31 en contra y dice: nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Para algunos, un reflejo del proceso, para otros, palabras que disfrazan la realidad. ¿De verdad creen que se trata de un proceso participativo?
¿A quién quieren engañar? Este borrador fue acordado, cocinado en un proceso en el que solo participaron las izquierdas duras. En este caso hay un párrafo que establece con precisión los alcances y las implicancias del proyecto de nueva Constitución desde el punto de vista de la soberanía del pueblo y en consecuencia de la democracia. Es decir, desde el comienzo es un proyecto que nos divide más que unirnos y es lo que refleja efectivamente todo el desarrollo del texto posterior. Que da cuenta de la realidad de Chile. Hay un pueblo chileno que está conformado por diversas naciones que estuvimos todo este tiempo presentes en Chile, no es que aparecimos ahora, solamente que estábamos, cierto que no nos querían ver. Propuesta de constitución que ya cuenta con su preámbulo, texto que llegará a la primera página de la propuesta y que podría abrir la posible nueva Carta Magna. Listo el preámbulo, ¿qué es lo que sigue? Quedan muy pocos días, Connie, tú lo decías, solo 11 días. Vamos a ver viene mañana, viernes y el sábado 25 de junio. Dijimos, las palabras finales de los constituyentes. ¿Qué es lo que pasa? Los convencionales tienen tiempo para deliberar sobre el texto de armonización, el texto final, el que dio un orden y una estructura al texto constituyente. Pero se va a dar 6 minutos a cada convencional y muchos creen que esto va a servir como discursos de despedida, tanto el viernes como el sábado 25 de junio. Vamos a la otra semana, a la siguiente estación. La última semana. La última semana tendrá 3 días de pleno, 28, 29, 30 de junio, las últimas votaciones. Se va a votar lo que propone la Comisión de Armonización. La comisión final terminó preámbulo, terminó las transitorias. Armonización, esta comisión, lo reiteramos, que ordenó los capítulos, que ordenó los artículos, redujo de 499, pasamos a 389 artículos. Eso se debe votar, ratificar por el pleno, pasará la próxima semana. Y Connie, después nos vamos al 4. A la ceremonia de clausura. A la ceremonia de clausura. ¿Sabemos cómo va a ser la ceremonia ya? Tenemos algunos detalles ahí. Ya vamos a ir a esta gráfica. Les pedimos el apoyo para recordar lo que fue la entrega del borrador el día 16 de mayo en la región de Antofagasta. Recordemos ese momento. Ahora estamos esperando otro hito el día lunes 4, en donde ¿qué va a pasar? ¿Quién va a hablar? María Elisa Quinteros, Gaspar Domínguez y el presidente Gabriel Boric. Ellos tendrán la palabra 10 minutos cada uno. ¿Y quién va a firmar el texto? Sí, eso ha sido una gran discusión, porque no van a poder firmar los 154 constituyentes. Estuvo en debate que fueran los 154. Algunos querían que fuera así, pero finalmente solo va a firmar María Elisa Quinteros, la presidenta, Gaspar Domínguez, el vicepresidente. En algún momento hubo una idea también de que fuera la mesa ampliada, ¿o no? Estuvo esa idea hoy sobre la mesa, pero nos dijeron que esta información se filtró, hubo convencionales que parece que no les gustó esto, lo presentaron a la mesa y se cambió la decisión hoy. De hecho, nuestros equipos de 24 horas, otros medios estaban esperando a la mesa directiva para hablar, pero no hubo caso, no pudimos hablar en on con ellos, la información es fuera de cámara. Solo firmaría entonces Quinteros y Domínguez esta propuesta el día 4 de julio y ahí se termina la convención. Ya, y solo después de toda la polémica de quiénes van, quiénes no van, supimos hoy día que el Contralor General de la República no va a asistir pese a que fue invitado. Envió una carta formal, pero esta información ya la manejaban los constituyentes la semana pasada, la mesa directiva, y nos reiteran también como excusas que hay compromisos del Contralor en el extranjero y no podía ausentarse. Por eso un problema de agenda, no de voluntad de estar, digamos. Exacto. De hecho, el Contralor fue a la Comisión de Transitorias en Antofagasta, estuvo presencial en el mes de mayo ahí, así que tuvo también participación. Y ahora sí, para finalizar, queremos contarles algo que pasa ya más allá del día 4 de julio. El camino hacia el plebiscito. Vamos a la última estación que teníamos preparada, porque esta estación muestra parte de una carta de los expresidentes de la democracia cristiana. Frey, Goich, Kraus, Foxley, Ormazábal, ahí está la firma. ¿Qué piden ellos? Lo que está ahí en pantalla. Piden que a los militantes de la ADC se les dé libertad de acción frente al plebiscito del 4 de septiembre. No que el partido tome una postura en su Junta Nacional, sino que cada militante pueda tener libertad frente al apruebo o rechazo del 4 de septiembre. Todos los expresidentes aparecen ahí, ¿cierto? Frey, Goich, Kraus, Foxley, Ormazábal, Chaín, Latorre, Walker y Saldívar. Faltó Pizarro. Él faltó en la firma, nos decían, frente a lo que se pide Por aquí. eso, porque no quiso firmar. Exacto, no quiso firmar en esta carta que se envió al presidente de la democracia cristiana, Felipe Del Pin. Vamos a ver qué pasa y ahí de cara al plebiscito, ¿no? Va a ser una nueva etapa que les vamos a estar contando. Exactamente, pero todavía nos falta la etapa final, ¿cierto? La última semana, los últimos días, decíamos, faltan 11 días para que termine el trabajo de la Convención Constitucional. Muchas gracias, como siempre, Valentina. De nada, buenas noches. Buenas noches.
Y hoy día, Gabriel Boric, el presidente, se reunió por primera vez como presidente de la República con el exmandatario Ricardo Lagos. Ahí está la fotografía que el presidente Gabriel Boric subió a Twitter, a su cuenta de Twitter. Más de una hora duró el encuentro, una reunión privada que la semana pasada el presidente había adelantado cuando se conoció que el ex jefe de Estado no asistiría a la ceremonia de cierre de la Convención Constitucional. Minutos antes de las 3 de la tarde, concluyó la cita de la que no se entregaron detalles. Solo se conoció esta fotografía, la que mostrábamos recién, que el mandatario subió a su cuenta de Twitter, y ahí en la red social dijo: hoy me reuní con el expresidente Lagos a conversar sobre Chile y sus tremendos desafíos. La historia de nuestra república es siempre más grande que cada uno de nosotros por separado, y hace bien escuchar y aprender de quienes nos antecedieron. Ni Gabriel Boric ni Ricardo Lagos entregaron declaraciones y solo se pronunciaron pequeños comentarios frente a los medios de comunicación. ¿Qué conversaron, presidente? Siempre es muy grato hablar con el presidente de Chile. Muchas gracias. Bueno, pero antes del encuentro con Ricardo Lagos, Gabriel Boric participó del aniversario número 89 de la Policía de Investigaciones. En el frontis de la Escuela de Investigaciones, un grupo de padres de policías fallecidos, entre ellos la familia de la subinspectora Valeria Vivanco, esperó a las autoridades para pedir agilidad en las investigaciones que están en desarrollo. Las familias que con pancartas esperaban al mandatario pudieron conversar brevemente con él luego que se acercara al perímetro de la Escuela de Investigaciones. Revisemos parte de ese momento. Nada más, no le pido nada más, justicia. Quiero que esta institución, tengo 2 hijos en la institución, soy familia policial, imagínense, yo tengo que estar luchando por la justicia de mi hija. Yo solamente quiero la verdad, que la gente que hizo mal las cosas dé la cara, salgan de la institución. Bueno, vamos a registrar ahora, revisar esta impactante imagen que hoy día además se viralizó, ocurrió en Iquique, donde videos de vecinos captaron la desesperación de una madre al ver que 3 delincuentes se llevaron a su hijo de 3 años sentado en la parte trasera de su auto. En lo que va del año en nuestro país se han registrado 5.000 robos de vehículos con extrema violencia. En este video se escuchan los gritos desgarradores de una madre que ve con impotencia cómo los delincuentes escapan a toda velocidad con su hijo. Un niño de solo 3 años, 11 meses. También se ve cómo los vecinos corren persiguiendo la camioneta que había sido arrebatada a su dueño segundos antes al sur de la ciudad de Iquique. La persona estaba comprando acá en este negocio, dejó el auto allá y estaban las personas, habían personas en el interior con el bebé. Dentro del auto habían 2 mujeres que fueron amenazadas con armas de fuego y golpeadas por lo menos por 3 delincuentes. Las obligan a bajar y escapan con el niño sentado en la parte trasera del auto. Y al transcurrir de la huida 2 cuadras, el vehículo fue abandonado por estos antisociales, momento en que la madre recupera a su hijo. Este fue el momento del reencuentro. No, tranquilo. Ya pasó, mamita. La PDI analiza las cámaras de seguridad para dar con los ladrones. Solo en la última semana, Carabineros de Iquique ha detenido a 11 personas por este delito. Yo igual tengo bebé, así que salgo ya. Uno no sabe si va a volver en su casa. Las policías están buscando incansablemente a los responsables y nosotros hemos dispuesto que el Centro de Apoyo a Víctimas se ponga en contacto con esta mujer. ¡Oh! ¡Brígido, mira! Los robos de auto con intimidación han tenido un crecimiento explosivo, 5.000 denuncias de enero a la fecha, un 110% más que el año anterior, y cada vez son más violentos. Estaban siguiendo un auto, mira, ahí se bajaron. La madrugada de este jueves, Carabineros detuvo a un adolescente de 15 años que habría participado de una encerrona en la autopista nororiente en la comuna de Colina. La víctima, un estudiante universitario que iba con sus abuelos camino a su casa en Chicureo. Este vehículo se tira para atrás y me choca la parte de adelante de mi auto. Y
De ahí se bajan 4 individuos. A mi abuelo le apuntaron en la cabeza y a mí me pusieron el arma en el estómago. Les suplicó que no les hicieran nada y que dejara salir a sus abuelos. Estaba con mi abuela que es discapacitada, entonces sacarla a ella y que se llevaran todo nomás. El auto de la marca BMW tenía un GPS, se desplegó un gran operativo que incluyó a varios vehículos policiales y hasta un helicóptero. El recorrido fue de varios kilómetros hasta que en Pedro Aguirre Cerda fue capturado. El vehículo trató de atropellar a los funcionarios policiales encargados del procedimiento, teniendo que hacer uso del armamento de fuego. Principalmente los delincuentes que cometen estos delitos son menores de edad y que son muy violentos porque tienen un carácter criminológico distinto. Ellos son cortoplacistas, no miden lo que están haciendo, muchas veces están aprendiendo a ser delincuentes y además están ganando plata con estos autos robados de manera fácil. Las cifras de las aseguradoras lo demuestran, cada vez es más difícil recuperar un auto robado. Nosotros recuperábamos 2 de cada 3 autos robados hace 6 años atrás, hoy día se recupera 1 de cada 3. Es más, estábamos viendo cifras que los autos robados a la industria aseguradora en los últimos 12 meses móviles hemos recuperado el 30%. Es una verdadera industria del engaño. Tras el robo del auto, cambian el número de chasis y de motor, falsifican una factura y lo reinscriben en el registro civil para venderlo a precio de mercado. Por eso, antes de comprar un vehículo, recomiendan los expertos chequear con un concesionario de la marca si la documentación es real o no, porque no cuesta mucho crear una empresa ficticia que día a día alimenta a los delincuentes. Horas trágicas vive Afganistán, donde miles de personas siguen a la espera de recibir ayuda médica o ser rescatadas tras el terremoto que ha dejado más de 1000 fallecidos. Autoridades locales creen que entre los escombros podría haber cientos de personas. Aldeas y villas completamente en el suelo, caminos cortados, heridos sin atención médica y más de 1000 víctimas fatales. Es la realidad que dejó el devastador terremoto que golpeó el este de Afganistán. Un movimiento de magnitud 6,1 que complica aún más la precaria situación social y económica que vive el país. Solo en esta área se destruyeron 500 casas y otras quedaron dañadas. Es difícil reunir la información exacta porque estamos en una zona montañosa. Le pedimos a todo el país que nos ayude. No tenemos nada, ni siquiera un lugar para dormir. Durante los últimos días, gran parte del territorio se ha visto afectado por intensas lluvias que tras el sismo han obligado a interrumpir las labores de rescate. Tras la llegada de los talibanes al poder en agosto del año pasado, los equipos de emergencia vieron considerablemente reducido su presupuesto. Hoy solo cuentan con algunos aviones y helicópteros, lo que limita significativamente su capacidad de respuesta ante la emergencia. Y las autoridades quizás lo que tienen que hacer es tomar el control y trabajar como un ente catalizador, como un ente que logre aunar los distintos esfuerzos. Si cada institución, cada organismo, la población civil, etcétera, trata de trabajar de manera aislada, finalmente van a quedar zonas sin ser atendidas. Según entidades internacionales, cientos de personas podrían estar atrapadas bajo los escombros, entre ellos niños, por lo que los trabajos para recuperar posibles sobrevivientes corren contrarreloj con los pocos recursos que cuentan. Por eso, los expertos destacan la importancia de tener una metodología a la hora de actuar para estabilizar la situación. Hacer el levantamiento, ojalá lo más rápido posible, de la situación particular. ¿Hay heridos? ¿Qué tipo de heridos hay? Teniendo toda esa información, uno podría hacer como secuenciamiento o el mandar directamente equipos de médicos de atención para poder estabilizar a las víctimas. Países como Corea del Sur, Japón y Alemania se sumaron a Turquía con envío de ayuda para apoyar a los afganos en lo que ha sido el peor terremoto de los últimos 20 años en el país de Asia Central. La capacidad del gobierno talibán se ha visto sobrepasada, sobre todo con los muertos y los heridos. De hecho, estas imágenes de los mismos afganos cavando fosas se han viralizado en redes sociales. Estamos enfrentando una de las mayores operaciones humanitarias en el mundo
y necesitamos hacer más. Agradecemos a los que se han acercado y han donado algo. Ya estamos tomando acción. Familias completas que todavía están a la espera de poder recibir algún tipo de ayuda. Y nos quedamos en Asia, donde olas de calor en el norte y severas inundaciones en el sur. Ese es el complejo panorama que enfrenta actualmente China. Una serie de eventos meteorológicos extremos que también se replican en otros lugares de ese continente. And authorities have issued a major flood warning as heavy rainfall continues in southern, central, and eastern China. Meanwhile, high temperatures are affecting northern parts of the country. Forecasters issued a high temperature warning of Un crudo panorama que enfrenta al gigante asiático. Mientras el sudeste del país es azotado por severas lluvias e inundaciones, especialmente la provincia de Guangdong, en el norte se encienden las alertas por olas de calor con temperaturas sobre 35 grados en distintas zonas y hasta 40 en las provincias de Hebei y Shandong. Eventos meteorológicos extremos diversos en distintos puntos del país que encienden todas las alarmas. Hay que considerar que China, como Rusia, Estados Unidos, etcétera, son países gigantescos, entonces es perfectamente posible que tengas contrastes de extremos, pero lo que tienen en común ambos es que tienen extremos climáticos, porque desafortunadamente eso es lo que hace el cambio climático, hace más frecuentes e intensos los eventos extremos. Mientras que en el norte llaman a la gente a evitar actividades al aire libre por el calor extremo, en algunas zonas del sur la cantidad de agua caída es la mayor en más de 60 años. Carreteras, casas, autos y cultivos han sido arrasados por las inundaciones y deslizamientos de tierra. Y los registros son dramáticos. Miles de residentes atrapados en sus casas han debido ser evacuados por los equipos de rescate. Situación compleja que se replica en otros puntos de ese continente. La vida no puede ser de esta manera. Perdimos nuestra ropa, ahora no podemos comer, no podemos vestirnos, no hay forma de volver a casa. No podemos ir a ninguna parte, no tenemos vehículos ni botes, estamos indefensos ahora. Son los dichos desesperanzados de quienes han sobrevivido a las graves inundaciones que azotan hace algunos días el norte de Bangladesh, pero también a la vecina India, dejando a decenas de fallecidos en ambos países. Esta es la época del monzón en el sudeste asiático, así que es normal que llueva. Lo que no es normal es que llueva de esta manera. Imágenes caóticas que llegan desde Asia, pero que simbolizan la crítica situación que está ocurriendo en el mundo entero. El ataque a balazos contra un hombre en plena estación de Metro Baquedano se sumó a otros episodios de violencia ocurridos durante la última jornada en instalaciones del tren subterráneo. Sus trabajadores demandaron un plan integral para resguardar la seguridad. Oye, si vos sois gama, perro, conche tu madre. Una violenta jornada se registró en el metro. Además de peleas entre vigilantes y vendedores ambulantes, en redes sociales surgía la alerta. Un hombre estaba tendido en el piso en plena estación de Metro Baquedano. Y cuando ya se encontraba adentro de la estación, específicamente cerca de las boleterías, en forma sorpresiva, un individuo que pasaba por su costado extrajo un arma de fuego de sus vestimentas y le efectuó un disparo en su pierna izquierda. El agresor huyó de inmediato con dirección desconocida. El disparo generó un intenso operativo por parte de la unidad policial que se encuentra al interior de la estación Baquedano. Se dio con imágenes del circuito cerrado de televisión del metro, con lo cual obviamente se logró identificar obviamente a la víctima, pero también al agresor que se dio a la fuga. Solo vimos el operativo de Carabineros y las ambulancias. Para el lado de acá, nada. Súper tranquilo y a la persona la sacaron por aquí, se fue por ahí, para allá. La víctima fue trasladada a la exposta central con una lesión de carácter grave, aunque fuera de riesgo vital. Tanto el hombre baleado como el agresor tenían antecedentes penales y se investiga si existe algún vínculo entre ellos. Oye, si vos sois gama, perro, conche tu madre.
No fue el único procedimiento policial al interior del metro en el mismo día. En la estación Calicanto, un control contra el comercio ambulante terminó en una pelea. Un vendedor fue detenido por agredir a un carabinero, pero también un vigilante por golpear a una mujer en medio de la discusión. Es que yo creo que nada en Chile es seguro ahora. Por ir colocar perros policiales y todo el cuento, la delincuencia se desató. No es un problema de metro. Ahora igual se ven menos vigilantes que antes. Sí, eso es cierto. Me fui acá por la pura delincuencia y ahora vengo a Santiago, que toda la vida vivo acá y me siento inseguro. Cada día está peor. Incidentes que recuerdan lo ocurrido hace un mes en la estación Ñuñoa, donde 2 vigilantes recibieron una brutal golpiza. Los guardias habían desalojado a un comerciante informal, quien ante esto llamaba a otros de una estación cercana. Llegaba una turba y atacaban a los guardias. Desde la Federación de Sindicatos de Metro catalogaron como urgente la implementación de una intervención policial al interior de las estaciones del tren subterráneo capitalino. Requerimos que todas las voluntades para mejorar la situación de seguridad en el metro puedan unirse en torno a este objetivo. Lo principal es y será la seguridad de las y los trabajadores y también de nuestras usuarias y usuarios. El Metro está colaborando con distintos actores a nivel de la Subsecretaría del Interior, con las fiscalías, con los distintos alcaldes. Ahí tenemos que tener una coordinación. Son muchos actores que tienen que estar bien sintonizados, primero para prevenir lo máximo posible este tipo de eventos y si llegan a ocurrir, que ojalá no ocurran, saber reaccionar de la mejor manera. Una preocupación latente para los usuarios de un sistema de transporte que cada día genera alrededor de 1 millón de viajes. A presidio perpetuo fueron sentenciados los 2 pistoleros que protagonizaron una masacre en Puente Alto. Los condenados asesinaron a 5 personas luego de disparar a un local de abarrotes repleto de clientes. El 8 de agosto de 2019, este ataque múltiple remeció a toda la población Carol Ursúa de Puente Alto. 5 vecinos murieron luego que 2 pistoleros abrieran fuego en un local de tragamonedas. Estos imputados son de una banda llamada Los Camellos, que usan más que nada el tráfico barrial, pero tienen acceso a distintos tipos de armas de fuego, de una criminalidad más bien violenta. Rodrigo Castro Salas, conocido como El Rorro, es quien disparó esa jornada. También lo hizo Carlos Vargas Durán El Jalea, autores de la brutal matanza. Según la fiscalía, percutaron más de 100 balas. Ambos llevaban más de 2 años y medio en la cárcel, fueron declarados culpables y este jueves conocieron la sentencia que deberán cumplir. Primero, que se condena a Carlos Javier Vargas Durán, ya individualizado, a la pena de presidio perpetuo. Se condena a Rodrigo Fernando de Jesús Castro Salas, ya individualizado, a la pena de presidio perpetuo calificado. Los pistoleros buscaban asesinar a una mujer con su pareja en forma de venganza, luego de una pelea con familiares. Es así como llegaron al local, pero terminaron por quitarle la vida a 5 personas inocentes. Y le dice, va a terminar acá mi hermano y mi pareja haciendo justicia, y lo que posteriormente todos vimos que 2 semanas posteriores aparecen justamente Carlos Vargas, Rodrigo Castro Salas, disparando a todas las personas que se encontraban adentro, digamos, no solo a las personas que estaban buscando. A casi 3 años del tiroteo, la población ha cambiado su cara, cuentan los vecinos. Los episodios delictuales han bajado considerablemente, aseguran, en cuanto a balaceras y homicidios. De hecho, en el cuadrante de la masacre, este 2022 no se registran casos y el año pasado hubo solo 1 a la misma fecha. Ya no ocurren esos acontecimientos tan graves como balazos, balaceras y todas esas cosas. Han desaparecido por lo que ocurrió. Está tranquilo ahora, no como antes. Está tranquilo. Es lamentable llegar a esto para que las cosas pudieran cambiar un poco. Es lamentable porque no se podría haber hecho algo mucho antes. Los pistoleros tenían atemorizada a toda la población. Según el Ministerio Público, eran delincuentes que no dudaban en disparar contra sus rivales, teniendo a inocentes de por medio. Incluso se examinó cada evidencia encontrada en ese sector. Que se analizara toda la evidencia balística encontrada en la comuna de Puente Alto, en los alrededores principalmente de la comuna Carol Ursúa, relacionada a hechos de violencia, y se comparara entre sí. Rodrigo Castro Salas, él ya había cometido 2 homicidios
Él tenía órdenes de detención. Rodrigo Castro pasará toda su vida en la cárcel, aunque cumplido los 40 años en prisión podría optar a algún beneficio. Carlos Vargas, en tanto, podría acceder a libertad condicional a los 20 años. Faltan segundos para las 10 de la noche. Les recordamos que a partir de esta hora, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Hablamos ahora de la controversia que existe en Estados Unidos, porque mientras el Congreso avanza en una legislación para un mayor control en el acceso a las armas, la Corte Suprema de ese país amplió el derecho a portar armas en público. Andrea Aguilar nos cuenta más. Un círculo vicioso que durante los últimos 30 años la clase política en Estados Unidos no ha sido capaz de romper, hasta ahora. Este país ha vivido tiroteo masivo tras tiroteo masivo, aumento de las tasas de homicidios, y las víctimas lo único que ven es que el Congreso está tan atrapado en su propia política que no somos capaces de hacer nada significativo. El proyecto de ley bipartidista avanzó este jueves en un trámite fundamental que lo pone un paso más cerca de aprobar esta iniciativa, que contempla revisión de protocolos para comprar armas, alertas de peligro, recursos para la salud mental y más protección en las escuelas, medidas que son rechazadas por quienes defienden el acceso a las armas. ¿No deberían estar regulando a las personas que no poseen armas legalmente? En lugar de limitar mi capacidad para defenderme a mí mismo, a mi familia, a mi comunidad, a mi país. Por eso no estoy de acuerdo con las restricciones. Pero la Corte Suprema de Estados Unidos anuló este jueves la ley que prohibía llevar armas ocultas en público. Una victoria histórica para los defensores de esta industria que levantó la polémica entre las víctimas de la violencia armada. Esta no es una victoria para los defensores de la segunda enmienda, sino para la industria de las armas. 45.000 estadounidenses mueren al año a causa de las armas. Esas cifras no corresponden a una buena regulación. Y es que una vez más se impuso el criterio de los 6 jueces más conservadores, lo que permitió anular la ley que exigía que quienes desean obtener una licencia demuestren una causa justificada para portar armas ocultas y que enfrentan un peligro especial o único. No tendremos una advertencia de que alguien puede tener un arma y esa persona puede entrar en nuestro metro o en nuestras tiendas, como en la de Búfalo, en colegios como en Parkland y Uvalde. Justamente en esta ciudad de Texas se confirmó durante las últimas horas la suspensión del jefe de policía Peter Redondo, quien a pesar de contar con las armas necesarias para neutralizar al atacante que asesinó a 19 niños y 2 profesoras el pasado 24 de mayo, dejó pasar más de una hora antes de entrar a la escuela Robb. Hasta este 23 de junio, durante este año en Estados Unidos han muerto casi 21.000 personas por causas relacionadas con las armas, según el Archivo de Violencia Armada, que reporta además 279 tiroteos en lo que va este año, cifras que el Senado norteamericano buscará reducir con la aprobación de una ley antes de este fin de semana. Los líderes europeos concedieron este jueves la categoría de candidato a Ucrania para sumarse eventualmente a la Unión Europea, una decisión histórica que abre la puerta a una posible membresía para ese país. El presidente del Consejo Europeo, el belga Charles Michel, dio la noticia casi 4 meses después de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, solicitara unirse al bloque. El paso de candidato a miembro suele llevar años, pero la Unión Europea aceleró el proceso en medio de la indignación por la invasión rusa y para mostrar su apoyo a Ucrania. Prohibiciones que respetar y severos castigos para quienes no cumplan la ley. Es lo que hay que saber si usted es uno de los fanáticos que quiere visitar Qatar durante el próximo Mundial de Fútbol. Mire. Imagine que usted viaja a Pomaire y al llegar dice: me carga la greda y detesto los adornos de greda. La frase quizás provocaría incomodidad entre los lugareños que viven de la greda, aunque nadie podría perseguirlo penalmente por sus dichos.
Pero si viaja a Qatar para ver el Mundial de Fútbol, tendrá que medir sus palabras, sus actos, sus relaciones y mucho más. Es posible que haya vista gorda en recintos privados, particularmente hoteles de cadenas internacionales, pero me parece que es impensable de que haya relajo desde la perspectiva pública. Por ejemplo, el consumo de alcohol, que alrededor de otras fiestas deportivas puede ser bastante generoso, aquí está prohibido en lugares públicos. Quien lo haga se expone a multas en dinero y quien sea sorprendido ebrio comete derechamente un delito. No hay requisitos adicionales para nuestros invitados que vienen a Qatar. Salvo el sexo, es decir, las relaciones extramatrimoniales entre personas que no estén casadas, algo que en las selecciones de Países Bajos o Alemania puede haber pasado. Pues los teutones, por ejemplo, a Sudáfrica 2010 o Brasil 2014 fueron con sus parejas, entre ellas algunas novias sin libreta, lo que, de haber sexo en Qatar, les expone a penas de cárcel y azotes, como le ocurrió a una mexicana, parte del comité organizador del Mundial, que denunció en junio del año pasado haber sido víctima de un abuso sexual en Qatar. Él había dicho que nosotros teníamos una relación como un atenuante. Eso jugó en mi contra porque abrió un caso de tener una relación fuera del matrimonio, que en Qatar es un crimen. Donde como resultado el agresor quedó libre y la mujer mexicana condenada a 7 años de cárcel y a recibir 100 latigazos. Pena que no ha cumplido solo porque Human Rights Watch le ayudó a salir del país antes de la sentencia. Es esperable que hayan comportamientos que la autoridad catarí considere o inapropiados o incluso ilegales. Y ahí el problema va a ser de que va a dejar de ser simplemente un evento particular entre, por ejemplo, turistas desatados en alcohol o lo que sea, sino que se va a transformar posiblemente en un problema de orden diplomático. Y ceñido al Islam tradicional, rige en Qatar la estricta ley Sharia, que norma las conductas del pueblo musulmán. Qatar es un lugar muy especial. Es el país más seguro de la región y el segundo país más seguro del mundo. Ha dicho el presidente del comité organizador, el mismo que en las últimas horas añadió que: así como respetamos las diferentes culturas, esperamos que la nuestra sea respetada. Ejemplificando con parejas heterosexuales, pero particularmente con las del mismo sexo, quienes dijo serán bienvenidos siempre y cuando no demuestren afecto en público. Y es que el gobierno musulmán será implacable con una homosexualidad que, de ser practicada carnalmente, está penada. De hecho, la homosexualidad y cualquier tipo de acto público de homosexualidad es penado, a veces incluso por cárcel. Con hasta 5 años de cárcel nada menos. Pero si uno no comete alguna de estas faltas, todo estará bien cuando en noviembre parta el Mundial de Fútbol. Hay que acatar. Es el único requisito para ir a Qatar. Ya volvemos con 24 Horas Central. 24 Horas Deportes. ¿Cómo están? Buenas noches. Tercera fase de la Copa Chile. Ya comenzaron, sí, hoy los duelos de revancha. Clasificación de Colo-Colo, que goleó a Deportes Temuco de visita. Vamos de inmediato a revisar las imágenes, el compacto de este partido donde Colo-Colo ganó por... Yo creo que fuimos de menos a más en este inicio. Tuvimos una mini intertemporada donde nos faltaron muchos jugadores para el trabajo en conjunto, y después cuando esta semana nos juntamos todos y recuperamos algunos, la verdad que el equipo mejoró mucho. Así que me deja mucho más tranquilo esta actuación, y bueno, ojalá que el próximo partido podamos seguir jugando de esta manera. Colo-Colo que el próximo martes, recordemos, ya está en instancia internacional jugando el encuentro de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Internacional de Porto Alegre. Vamos con la presentación ya oficial de este hombre, ¿no? Del nuevo refuerzo de Universidad Católica, Mauricio Isla, el lateral derecho, 34 años de edad, que regresa a nuestro país y al club que lo formó futbolísticamente, donde nace futbolísticamente el Guaso Isla, en Universidad Católica, donde no alcanzó a debutar de manera profesional. Recordemos que él, luego de la gran actuación, el gran rendimiento que tuvo en la Copa del Mundo Sub-20 del 2007 en Canadá, donde Chile logró el tercer puesto, se fue al fútbol italiano, se fue al Udinese,
y ahora regresa. Vamos a escuchar las declaraciones en esta presentación oficial del ya ex jugador del Flamengo. Necesitaba esto, necesitaba jugar en el fútbol chileno. Vengo a ayudar a la Católica y también que me ayuden. Hay muchos jugadores de la Católica que han ganado muchas cosas en el fútbol chileno. Yo no conozco claramente lo que es el fútbol chileno, pero sí lo he visto cuando estuve en Europa y también en Brasil. Y otro de la generación dorada, sí, compañero de Mauricio Isla en ese campañón de la Sub-20 de Canadá y posteriormente en el gran éxito que ha tenido la generación dorada en la selección chilena, con los 2 títulos de Copa América, con las clasificaciones a las Copas del Mundo de Sudáfrica, Brasil, desgraciadamente, sino con la ausencia de Chile en los últimos 2 mundiales. Pero bueno, Arturo Vidal definiendo aún su futuro y todavía con la posibilidad, sí, latente, a propósito de las negociaciones, de las ofertas que existen por el volante de 35 años de edad. Todavía no se ha descartada la posibilidad de llegar al Flamengo o llegar a Boca Juniors. El tema es económico. En Brasil pagan más que en Argentina. Tem Vidal, Vamp. Vidal. El Rey prepara su desembarco en Río de Janeiro. Toda la experiencia de Vidal, su personalidad y rudeza en la cancha, la quiere demostrar en el Maracaná. Lo he dicho siempre, me gustaría algún día jugar en Brasil, en Flamengo. Flamengo me gusta mucho. Vidal nunca ha escondido su deseo de jugar en Flamengo. Cuando vuelva me gustaría, un sueño, jugar en Flamengo. Es un equipo que apasionado como yo y tiene mucha hinchada y disfrutan y aman el fútbol como yo. El retorno del Rey Arturo a Sudamérica sería su 7ª camiseta, un club con historia, con una de las hinchadas más apasionadas del mundo, un equipo que puede pagar los elevados honorarios de Vidal, algunos de los detalles que harían que el chileno fiche en el Mengao, aunque hay otro gigante del continente que no se rinde. Vidal nació para jugar en este club. Después de ahí a que le podamos pagar es otra cosa. Boca Juniors sigue soñando con contar con Arturo Vidal en su mediocampo. Las características futbolísticas del chileno encajan perfecto con el ADN Boca, dicen en Argentina, y el técnico Ceneice no para de elogiar al Rey. Vidal, ¿es bueno tenerlo? ¿Te gustaría tenerlo? No, a ver, obviamente que jugadores de la jerarquía de Vidal le van a hacer bien al fútbol argentino, sin duda, van a jerarquizar también nuestro fútbol. Yo no hablo con Vidal. Perdón, ¿por qué no hablas con Vidal? Digo, a veces el técnico también termina levantando un teléfono como para convencer o generar un interés mayor. Bueno, quizás ahora no llegó el momento. Sí, vamos a ver más adelante si avanza, si llegará el momento de hablar con él. El futuro del Rey vive jornadas cruciales. Brasil o Argentina será el destino del volante. Por ahora Flamengo toma ventaja. Y yo voy a hacer todo lo posible para jugar en Flamengo. Y otro de la generación dorada, hablábamos de Mauricio Isla, ya tiene club. La incertidumbre con Arturo Vidal y también el suspenso respecto al futuro de Alexis Sánchez. Mantiene vínculo contractual con el Inter. En Italia insisten en que no va a continuar en el cuadro lombardo. Y esto no es de acá, lo dicen en Argentina. La posibilidad de que Alexis Sánchez regrese a River Plate, sí, donde ya jugó y obtuvo también título de campeón. Y podría ser dupla de ataque, ahí lo ven, ¿no? Con Luis Suárez, sí, con el seleccionado uruguayo. La gente de River, nosotros también, todo el mundo del periodismo, está esperando una noticia así, bomba, ¿eh? Supuestamente se va Julián, se va Enzo Fernández y llegan. El mercado argentino se está viviendo a plenitud. River Plate acaba de vender el 75% del pase de Enzo Fernández en, escuche bien, 18 millones de euros, cifra que al elenco millonario le cae como anillo al dedo, ya que Marcelo Gallardo, el técnico del equipo, piensa en 2 megabombazos para remecer el mercado de pases. Esperemos que en las próximas semanas podamos concretar algunas de las posibilidades. La partida del delantero Julián Álvarez dejó un gran vacío en el ataque de la banda Sangre y por ello el muñeco piensa en el uruguayo Luis Suárez, con quien ya conversó. Yo hablé con él, sí, hablé con él, lo conozco, tengo una buena relación. Y el otro super refuerzo que pretenderían para ganar poder en ofensiva es el de Alexis Sánchez. ¿Hay tiempo para que tome la decisión? No, el tema son los tiempos de los mercados que son diferentes. Acá
ya mismo se necesita refuerzos, los clubes necesitan refuerzos River ya, lo está esperando y en por Europa brazo en abierto. agosto. Dos delanteros de nivel mundial, el charrúa de 35 años hoy costaría cerca de 8 millones de euros, mientras que la carta de Maravilla con 33 años estaría tasada en 3.5 millones de la misma moneda. River Plate suma nombres mundiales para su ataque soñado. ¿Será que Alexis regresará a River? El nombre de Sánchez ilusiona a todos los hinchas en el monumental trasandino. Ya volvemos con 24 horas Central. Estamos viendo 24 horas Central. Bien, estamos de regreso con una situación bastante angustiante, ¿no? Momentos de suspenso, de nerviosismo, que se registraron en el Mundial de Natación en Budapest, Hungría, con lo que ocurrió con una nadadora que estaba participando en la rutina libre de la natación artística. Su profesora, su entrenadora, tuvo que lanzarse al agua para que no muriera ahogada. Mira. 19º Campeonato Mundial de Natación, esta vez en Budapest, una fiesta del deporte donde se reúnen los mejores del planeta y en donde casi se vive una tragedia. Son segundos de máxima tensión. La estadounidense Anita Álvarez terminaba su ejercicio libre, pero la cara de preocupación de sus compañeras y sobre todo la de su entrenadora Andrea Fuentes daban cuenta de que algo fuera de lo normal ocurría. La nadadora perdió el conocimiento, no salía a respirar ni a escuchar los aplausos del público. Su entrenadora decidió entonces tirarse a la piscina. Iba viendo cómo iba bajando, tengo que llegar antes de que toque el suelo, ¿no? Cuando conseguí cogerla, me acuerdo que me pesaba un montón la ropa. La transmisión televisiva no emitió las imágenes dramáticas, pero un fotógrafo capturó el angustioso momento. Andrea tuvo que luchar contra el peso de Anita, contra el tiempo y también contra la actuación de un socorrista. El socorrista la mantenía boca arriba y entonces yo le giraba la cabeza, le abierto la boca para que vomitara el agua porque el otro no se enteraba de nada. Que no está respirando, joder, gírala, ¿sabes? Andrea Fuentes, cuádruple medallista olímpica, se transformó entonces en la gran heroína tras salvar la vida a su pupila. La puse de lado, le abrí la boca para que sacara el agua. Pero no había manera, así que le empecé a masajear aquí en la mandíbula para que se relajara y a llamarla, Anita, para, respira, respira. Fueron 2 eternos y angustiantes minutos donde Anita Álvarez no respiró, donde estuvo inconsciente y con agua en los pulmones. La adrenalina te despierte de golpe y me acuerdo que hizo ¡guau! Y fue como, vale, menos mal. Imagen de última hora. Es Anita y la tenéis marcada por ese circulito, completamente recuperada. Cenando ayer con el resto del equipo. Nos alegramos, nos alegramos. Una historia que tuvo momentos dramáticos y un final feliz. A picar Iván Zamorano. Final feliz. Felicidad también tuvimos este día. ¿Lo recuerdas? 23 de junio, sí, un día como hoy de 1998. Por eso queremos recordarlo. Este tiro libre perfecto del Coto Sierra. José Luis, para el 1-0 de Chile frente a Camerún en la Copa del Mundo de Francia. Partido que terminaría igualado 1-1, pero da lo mismo. Ese empate le daría la clasificación a Chile a los octavos de final. Con ese hermoso Maceo, con el relato de Pedro Carcuro, inigualable e inolvidable. Porque siempre es un momento para recordar. Con esta imagen nos despedimos. Un abrazo. Ya continúa Constanza Santamaría, acá en 24 Horas Central. Buenas noches. ...24horas.cl. El Ministerio de Obras Públicas presentó el plan de contingencia que se aplicará en las distintas carreteras del país a propósito del fin de semana largo que se viene. Se estima que más de 350.000 vehículos dejarán la capital. Entérate de las medidas contempladas y programa tu viaje. Revísalo en 24horas.cl. Y antes de despedirnos, queremos contarles que durante 2021 los equipos especializados de Teletón fabricaron y repararon más de 32.000 órtesis y prótesis para niños,
niñas y jóvenes que se atienden en los 14 institutos de la Teletón. En TVN somos parte de la Teletón y te invitamos a conocer más de lo que se realiza todos los días gracias al generoso aporte de millones de familias en la cuenta pública disponible en el sitio web www.teleton.cl. Bueno, y terminan aquí las noticias, pero quédese en TVN porque en minutos, el día menos pensado. Que lo disfruten, buenas noches y hasta mañana.